María visita a Elizabeth. Seguimos con esta serie de estudios acerca de los evangelios sinópticos y vamos a tratar este par de episodios. María visita a Elizabeth. Recordamos que el ángel le acaba de anunciar a ella que va a quedar embarazada y como señal le dice que su pariente Elizabeth también está esperando familia y por lo tanto eh, ella va a visitarle. Lucas 1:39 al 56, ahí está todo este relato del que estamos hablando. En el verso 41 dice, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. Cuando, cuando Elizabeth, estando embarazada de Juan el Bautista, escuchó el saludo de María, dice que el bebé dentro de ella eh, saltó en su vientre y ella fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la reacción de Elizabeth al oír el saludo de María? La respuesta a esta pregunta tan sencilla es que el niño saltó en su vientre y ella también, por otro lado, o sea, hubo un efecto sobre ambos, sobre mamá y sobre el niño. El niño saltó en su vientre y ella fue llena del Espíritu Santo. Estas dos manifestaciones fueron una señal de estar ante la presencia del Mesías. El Mesías aún no había nacido, ¿sí? Era un bebé en formación. Algunos lo llamarían un feto. Eh, la ciencia dice que ella tenía vida, estando en el vientre de su madre, y fue una comunicación de feto a feto o de niño por nacer a niño por nacer. La verdad que te impresiona este pasaje en este tiempo en que hay tanta controversia en cuanto a si es una vida o no es una vida la que está dentro del vientre. Aquí, si uno se apoya en la Biblia, no se puede llegar a otra conclusión de que un niño por nacer es, es una vida. Cuando cuando Elizabeth fue llena del Espíritu Santo eh, y el niño saltó en su vientre, bueno, ella dijo una expresión que realmente eh, sorprende. ¿Qué mérito tengo? Dijo Elizabeth, que la madre de mi Señor me venga a visitar. Evidentemente este encuentro fue un encuentro glorioso y María comenzó a cantar también, entendemos, inspirada, guiada, dirigida por el Espíritu Santo, ese cántico que ella eh, comienza a elevar al cielo y que se encuentra en Lucas capítulo 1, 46 al 55, se llama el Magnificat. Nosotros lo llamamos, de acuerdo a la costumbre. La costumbre era llamar a las canciones con la primer palabra del canto, ¿sí? Y la primera palabra era engrandece, dice nuestra versión en castellano, engrandece mi alma al Señor, y bien, ese engrandece en latín es magnificat. Por eso este cántico se suele llamar el Magnificat de María. Es sumamente interesante esta canción porque está saturado de citas del Antiguo Testamento. Tenía muchísimas citas del Antiguo Testamento, el cántico, lo que te da una pauta
de que María conocía las Escrituras, que conocía la ley, conocía a los profetas, que los conocía bien. Entonces la elección de Dios, cuando Dios elige a esta mujer para que fuera la madre de Jesús, no solamente que la escogió porque la escogió por gracia, como dice, llena eres de gracia, pues no había mérito, pero sin duda era una mujer de Dios, una mujer que amaba a Dios, una mujer que amaba la palabra de Dios, una mujer que de alguna manera ofrecía una garantía en cuanto a la formación que le iba a dar al niño. Porque los niños hebreos, los primeros años, la educación está en manos de la madre. Entonces, estaba garantizado que su madre, que María, le iba a enseñar las escrituras a a Jesús en los primeros años de vida. Y este cántico se puede dividir en varias estrofas. Lamentablemente no lo podemos leer por una cuestión de tiempo, pero sí está ahí en la Biblia, se lo puede leer. No lo puedo leer durante el video, pero sí está bueno que lo leas. Ella alaba a Dios por haberle bendecido, eso está en el 46 al 48, ¿sí? Alaba a Dios porque la bendijo a ella. Luego alaba a Dios por su poder, santidad y misericordia, eso está del versículo 49 al 50. Después alaba a Dios porque su misericordia y su juicio se extienden a toda clase de personas, eso dice el 51 al 53. Y luego alaba a Dios porque ha bendecido a Israel. ¿Sí? Ha bendecido a Israel del versículo 54 y 55. Y acá sí está escrito, y lo podemos leer, el versículo 56. O sea, uno después del cántico, dice, y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Había una diferencia de 6 meses entre un embarazo y otro. ¿Sí? Cuando María llegó a la casa de Elizabeth, se estima que estaba en 6 meses de embarazo y se quedó 3 meses más. Así que prácticamente estaba a punto de dar a luz. Y María, vuelve a su casa y vuelve a su casa con un embarazo de unos 3 meses. 3 meses después, ella volvió a su casa. Según el caso, se le puede haber notado o no la pancita, ¿no? Mientras tanto, José estaba en otra situación completamente distinta. No la vio a María por varios meses. Y bien, acá está lo que registra Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. En la carpeta creo que hay un pequeño error en cuanto a la cita. Fíjate, Mateo capítulo 1, del 18 al 25. Y es el anuncio que Dios hace a José del nacimiento de Jesús. El relato, de Mateo es completamente independiente al de Lucas. Sin embargo, aunque eran dos relatos distintos, no se contradicen y ambos atribuyen la concepción de Jesús a la obra del Espíritu Santo en María. Ambos sostienen la idea y la doctrina de que el embarazo fue un embarazo virginal, de que María no había tenido relaciones sexuales o no había conocido varón, como dice el texto bíblico, no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre y sin embargo quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Ambos relatos sostienen lo mismo. Entonces la pregunta que nos compete ahora es ¿cuál fue la actitud de José al enterarse que María estaba embarazada? Sin duda que lo tomó mal parado, sin duda que a uno le
costaría asimilar la posibilidad de que la novia de uno esté embarazada del Espíritu Santo. Y José no era la excepción. Era una persona normal, era una persona que amaba a su novia, a su desposada, era más que novio, a su desposada, pero era muy difícil de sostener, sobre todo si no la vio en 3 meses. Quiso dejarla secretamente. José quiso dejarla secretamente y para eso tenía que divorciarse. Para romper el desposatorio tenía que divorciarse y si lo hacía secretamente necesitaba 2 testigos. Esa fue la reacción de José. Entonces se le aparece un ángel en sueño y corrobora la versión de María. Entonces, fíjese cómo en el mensaje del ángel comienzan. Dice, hola José, o hola José, podría haberle dicho tantas cosas. Sin embargo, el ángel escoge una manera particular de llamarlo y obviamente eso tenía un propósito. Le dice, José, hijo de David. Un saludo extraño, digamos. Él era descendiente de David. ¿Sí? El ser descendiente de David era una cualidad que tendría el Mesías. ¿Sí? Entonces el ángel, cuando se le aparece, recalca la realidad de que él es de linaje mesiánico. ¿Sí? Hijo de David. ¿Qué significa el nombre Jesús? Entonces el ángel le dice, hijo de David, bueno, le explica todo y le dice que el niño se va a llamar Jesús. El nombre Jesús significa Salvador. ¿Sí? Y luego también le dice que y llamará su nombre Emanuel, porque entonces, ¿qué significa el nombre Emanuel? Hay 2 nombres, Salvador, Jesús, que significa Salvador, y Emanuel, que significa Dios con nosotros. En realidad este nombre no era el nombre con que la gente lo llamaba, pero sí el nombre de Emanuel era una realidad, ¿sí? Porque Jesús es Dios, ¿sí? Y entonces Él es Emanuel. Cuando Él está aquí en medio nuestro, Él es Dios con nosotros. ¿Cómo podemos relacionar ambos nombres y cómo se cumplen en Jesús? Se cumplen en que Jesús es Dios con nosotros y además de eso Él es nuestro Salvador. Fíjate entonces en Mateo capítulo 1, versículo 25, este versículo contradice una doctrina católica. Dice el versículo, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice, no la conoció. La palabra conocer es un eufemismo, es una manera suavizada de hacer referencia a las relaciones sexuales. ¿Sí? Y en un correcto castellano, la expresión hasta es un separador entre un antes y un después. Entonces dice, pero no la conoció hasta. ¿Hasta qué? Entonces, antes de que María diera a luz, él no la había conocido, no tuvo relaciones sexuales con ella. Pero el hasta nos da la pauta de que después sí. Si no, ¿para qué va a poner el hasta? Entonces, José tuvo relaciones sexuales con María después del nacimiento de Jesús.
Y de acuerdo al relato bíblico, Jesús tenía hermanos. Entonces habría tenido otros hijos. Algunos consideran que esos otros hijos, los hermanos de Jesús, en realidad no eran hijos de María, que María permaneció siempre virgen, es la doctrina católico-romana, que María permaneció siempre virgen, y que los hermanos no eran hijos de María, sino de José, eran medios hermanos. José habría, de acuerdo a la tradición, José habría sido mayor que él, entonces que ella, perdón, que José habría sido mayor que María y que José este habría sido un segundo o no sé qué número de matrimonio con el que tuvo con María. Entonces, pero no hay fundamento, ¿sí? No hay fundamento para tal aseveración, porque incluso este texto bíblico te da la idea y la pauta de que José sí tuvo relación, entonces dejó de ser virgen María. Luego de que naciera Jesús, Jesús nació de una mujer virgen, pero después eh, ya no. Después ya no, dice, no la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales hasta que nació Jesús. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Incluso el primogénito significa el primero. Entonces, ¿para qué va a poner el relato bíblico primogénito si no hubo un segundo, un tercero? A veces hay verdades que se quieren ver y hay otras que no se quieren ver. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hasta ahí, hasta ahí el tema que nos toca en esta clase y bien, nos encontramos en el siguiente video.